Bien, buenos días. Aquí, si me ven la cara, es que brilla y yo no les veo a ustedes, pero sé que están aquí. Por lo tanto, buenos días. Como presidente de Fundeam, les doy la bienvenida a esta 14ª edición del Simposio Empresarial Internacional de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental FUNSEAM. Muchas gracias, vicepresidenta ejecutiva, para una transición limpia, justa y competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, por acompañarnos hoy para inaugurar este simposio, sabiendo que tienes una agenda muy compleja y te lo agradecemos enormemente. Quiero darle las gracias a Foment del Treball Nacional y en especial a su presidente, Josep Sánchez Llibre, por acogernos un año más en su sede. Y, por descontado, a todos ustedes por estar aquí con nosotros. El año 2026 es un año especial para la Fundación FUNSEAM. Cumplimos 15 años, no lo parecemos, pero tenemos 15 años solo, y este es un punto de encuentro para la sostenibilidad y el nuevo modelo energético que en este periodo de tiempo ha intentado y sigue intentando trabajar en esta dirección. Nos hemos consolidado, pensamos, con toda sinceridad, como un evento de alto nivel y de referencia. El título de este año es Europa ante una crisis climática, económica y geopolítica. Europa, y esto creo que vale la pena pensarlo en momentos un poco complicados, siempre se ha fortalecido en la adversidad, en las crisis. Y desde su origen, la diplomacia y la energía han marcado la trayectoria de la Unión Europea, aunque, por motivos complejos, la energía no fue una política común, pero estaba en la base, como todos sabemos, de la creación de la Unión. Y hay que esperar al año 2022, con la invasión rusa de Ucrania, para que la Unión Europea tome inmediatamente la decisión de que la política energética debe ser una política común de la Unión. Hoy asistimos, es evidente, a un nuevo orden en las relaciones internacionales. Los recursos, especialmente los energéticos, están cada vez más en el centro del tablero geopolítico. En este contexto, el compromiso con una descarbonización competitiva y con el multilateralismo son las principales banderas de la Unión Europea hoy como actor global. Estos objetivos colectivos deben también servir para reforzar nuestra autonomía estratégica, palabra que quizás hace unos años la podíamos tener en la cabeza, en los proyectos, pero no la utilizábamos. Algo cada vez más importante, lo he dicho, la guerra de Ucrania, los acontecimientos de este mismo año hacen que realmente esta idea de autonomía, no sé si llamarle soberanía, pero al menos autonomía estratégica, es fundamental. Para ello necesitamos impulsar una industria, una tecnología y, esto es fundamental, una energía made in Europe. O como estaba yo delante, la vicepresidenta señaló la semana pasada en su magnífica intervención en el cuarto día del hidrógeno, habló de una homegrown energy. Y en España, las energéticas, y creo que podemos dar fe todos los que estamos aquí, vamos a tener y tenemos un papel esencial para hacer que esta transición energética sea un éxito en Europa. La hoja de ruta de la descarbonización ha de ir de la mano de la competitividad y, por supuesto, de la seguridad de suministro. La seguridad energética es fundamental para nuestras industrias y para la sociedad. Tenemos, por tanto, que seguir construyendo una verdadera y robusta Unión Europea de la energía y para ello necesitamos proyectos y redes transfronterizas. Desde FUNSEAM tenemos claro, uno, que la transición energética es sinónimo de reindustrialización y, dos, que para ello es fundamental la colaboración de los agentes públicos y privados. Y FUNSEAM hoy, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de esto de aquí. Esta ha sido la vocación de FUNSEAM desde su origen,
una conversación que Antoni Brufau tuvo pues, con algunos de los que hoy estamos de patronos, y creo que es el momento del minuto de publicidad que me permitirán agradecer a las 8 empresas patronas su compromiso firme y sostenido en el tiempo. La Fundación Repsol, la Fundación ACS, Naturgy, la Fundación Moeve, EDP, Redella, Molins y Enagas. Y también creo que es mi obligación, y lo hago muy contento, agradecer el trabajo especial que la directora emérita de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, María Teresa Costa, ha hecho y sigue haciendo en FUNSEAM, también, evidentemente, al director general de FUNSEAM, Joan Batalla, al director de la cátedra, José García Quevedo, y también a Débora Pugac. Sin este equipo, todo lo que se hace aquí no existiría. Tenemos por delante, y ya voy terminando, una jornada de primer nivel con unos ponentes excepcionales. A continuación, de la vicepresidenta Teresa Rivera, iba a intervenir, y debo de excusarle, el presidente del Club Español de la Energía, Paco Reinés, que por una indisposición leve de última hora no ha podido estar presente. No me extiendo más, porque creo que lo más importante que tengo que hacer ahora es ceder la palabra a la vicepresidenta ejecutiva para una transición limpia, justa y competitiva de la Comisión Europea, Teresa Rivera, a la que le invito a hacer la apertura institucional. Muchas gracias. Muy buenos días. La verdad es que es un gusto poder estar hoy aquí en Barcelona hablando de energía, hablando de futuro, hablando de Europa, de la integración en Europa y de la capacidad europea de reaccionar en los momentos complicados, de reaccionar siempre, de recordar su compromiso fundacional con la calidad de vida de los europeos, con un mundo basado en reglas, con la paz, la cooperación, la prosperidad compartida. Pero además de esa línea de fondo, como bien decía Tony Jardine, con la fuerza que encuentra Europa para reaccionar en los momentos difíciles. Y es obvio que estamos viviendo un momento difícil, un momento delicado, donde nos encontramos como las reglas que conocíamos, que se han venido construyendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se tensan. Las cadenas de suministro se fragmentan, y se fragmentan no tanto porque pueda haber incidentes inesperados, sino tenemos la impresión de que se tensan por voluntad deliberada de hacer uso de esas interdependencias que se han venido construyendo con los procesos de globalización, con el proceso de globalización de la economía en las últimas décadas, por voluntad deliberada, decía antes. Es verdad que nos sacude la sensación de que el orden internacional basado en reglas, tal como lo conocíamos, tambalea, y que el uso de la energía, de las materias primas, de las dependencias, decía antes, entre los distintos continentes, las distintas potencias, se convierte en arma geopolítica como lo fue en otros momentos de la historia, pero pensábamos no volveríamos a ver. Es verdad que empezamos esta década con una sacudida importante, con nuestro vecino del este invadiendo Ucrania y utilizando materias primas energéticas, el gas natural, como una herramienta de presión con la voluntad de dividir a Europa. Y yo diría que los europeos nos podemos sentir orgullosos de nuestra capacidad de reacción en aquel momento, con una reducción drástica de la dependencia de las importaciones del gas ruso en un tiempo récord, con una voluntad de encontrar soluciones compartidas que permitieran reducir el impacto en cadena que esto pudiera tener en la economía europea.
Y quiero decir, creo que todo el mundo es consciente de ello, pero en la medida en la que me tocó vivir en primera persona aquellos momentos, que quizá ha sido uno de los momentos más importantes e inspiradores de la construcción de respuestas de unidad, entendiendo la preocupación y la diferencia entre cada uno de los Estados miembros que hemos vivido en los últimos tiempos. Bueno, pues es verdad que si durante décadas Europa venía dependiendo del exterior para su energía y muy en particular con un elevado grado de dependencia, sobre todo en aquellos países más próximos de los suministros procedentes de Rusia, ahora hemos facilitado, hemos demostrado, nos venimos demostrando la capacidad de transformación, reducción de esas dependencias. Cerca del 90% del petróleo, más del 80% del gas que consumimos proceden de más allá de nuestras fronteras. Es algo que conocemos, pero que conviene recordar. No son materias primas de las que podamos disponer en territorio europeo. Como también conviene recordar el dato de que en 2022 el 45% del gas natural que se consumía en el territorio europeo procedía de Rusia, hoy es el 12% y contamos ya con un plan que prevé la reducción a prácticamente cero en los próximos años. Lo que es verdad es que junto con este ejercicio de reducción de la dependencia del gas ruso hemos tenido que trabajar en una diversificación de proveedores, pero también en esa diversificación de proveedores observamos cómo se produce un desplazamiento de nuestras dependencias con un incremento muy notable hasta multiplicar por 4 las importaciones de gas natural licuado procedentes de Estados Unidos. Unos Estados Unidos a los que hasta hace relativamente poco considerábamos plenamente fiables, hoy evidentemente seguimos considerando que es un país relevante con el que mantenemos relaciones muy importantes, pero también que muestran hasta qué punto la mejor respuesta que pueda durar en el medio y largo plazo es incrementar nuestra capacidad estratégica de disponer de autonomía y mantener esa línea de diversificación a la que aludía antes. Ponemos el ejemplo del gas. Hemos vivido también recientemente, todavía es uno de los grandes debates abiertos, nuestra dependencia de materias primas críticas, de tierras raras y la concentración en pocas manos de esa capacidad de disponer de estos recursos a escala global. Por tanto, con esa convicción de que la dependencia, venga de donde venga, sigue siendo dependencia y que es deseable que esa dependencia no se convierta en vulnerabilidad y, por tanto, recuperar, fortalecer nuestra autonomía, sabemos que debemos actuar con diligencia, con convicción, facilitar el fortalecimiento de nuestras propias herramientas y buscar soluciones que nos impidan encontrarnos en situaciones indeseadas como las que hemos vivido hace no tantos años. Yo diría que la buena noticia que no subrayamos y destacamos suficientemente es que tenemos capacidad para hacerlo mucho más y mejor. Y debemos confiar en esas capacidades. Obviamente no son suficientes por sí mismas, tenemos que ser capaces de integrar mejor las piezas, de actuar de forma unida, de facilitar un diálogo intenso entre los actores públicos y privados de todo nuestro continente, pero que no se nos olvide que Europa sigue siendo el mejor sitio del mundo para vivir y todavía con las fortalezas sólidas y equilibradas que se requieren para hacer frente en tiempos convulsos a los desafíos que tenemos por delante. Esa capacidad real de afrontar estos desafíos, y en el título de la sesión de este año se vinculan, porque vinculadas están, crisis climática, económica y geopolítica, e inmediatamente después podríamos añadir competitividad, fortaleza y Estado de Derecho.
libertades, en definitiva, es una de las cuestiones que va a marcar el debate público y privado, yo diría, en toda la década. Y es muy importante cómo respondemos, cómo recuperamos los principios, los valores que inspiraron el origen del proyecto europeo y que hemos venido actualizando periódicamente y que estamos todavía en condiciones de seguir mejorando. No solamente condiciones, en la necesidad de seguir mejorando, con una dimensión interna muy notable, vinculada al mercado interior, vinculada a la capacidad de fortalecer todavía más nuestra respuesta y nuestra acción unida, y con una dimensión externa. Una dimensión externa en la que hoy nos vemos necesitados de seguir desplegando diplomacia, firmeza y coherencia a la hora de defender nuestros intereses, manteniendo la congruencia en el modo en el que lo hacemos con respecto a terceros. Necesitamos esa diplomacia con valores que es capital. En estos últimos tiempos vemos que no se considera todo lo importante que es hacer uso de aquello que durante muchos años nos ha hecho sentirnos orgullosos como europeos, el soft power, la capacidad de activar de forma pacífica las herramientas que se despliegan del potencial de nuestro mercado, del potencial de nuestro discurso y nuestra credibilidad para generar alianzas. El soft power sigue siendo importante. Sigue siendo importante trabajar en herramientas comerciales, sigue siendo importante construir alianzas en momentos en los que algunos desafían el valor de esas alianzas. El otro día el primer ministro de Canadá destacaba cómo el orden internacional está cambiando, lo está haciendo de forma brusca. Decía, probablemente se está rompiendo, incluso en el contexto en el que considerábamos a veces con buenos ojos el orden internacional conocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial como el referente más importante. Esto ha caído. No ha caído, evoluciona, no ha caído. No volveremos atrás, no ha caído. Para nuestra sorpresa, la Casa Blanca ha denunciado su participación, la participación de Estados Unidos, la principal economía del mundo, nuestro socio natural en la construcción de ese orden global, a un buen número de programas, de agencias de Naciones Unidas. Ha tenido duras palabras para con el multilateralismo. Y esto es lo que invita a muchos a reflexionar de forma un poco pesimista con respecto a cómo pueden evolucionar las cosas. No son buenas noticias en ningún caso, pero fíjense, no ha habido ni un solo país que haya seguido la estela de Estados Unidos. Así que tengamos cuidado con cómo gestionamos de forma que sin querer magnifiquemos o contengamos lo que está ocurriendo. El futuro no está escrito. Tenemos una particular responsabilidad, nosotros los europeos, a la hora de seguir escribiendo, construyendo, consolidando los pilares que nos permitan escribir el futuro que queremos y no el futuro que hoy vemos amenazado. Si queremos estabilidad global, necesitamos socios. Es imposible pensar que Europa por sí sola, en un mundo en el que afortunadamente hay otras muchas geografías que han venido construyendo prosperidad, respuestas industriales, progreso, vayan a tener en cuenta a Europa porque sí, si no es coherente, si no fija lazos de amistad, progreso, aventuras compartidas, respeto recíproco. Y esto nos obliga a una actualización en la forma en la que nos relacionamos con los demás, a una forma de estar presentes en distintos territorios, quizá no como lo hemos hecho hasta ahora, pero financiar el desarrollo, estar presentes en la construcción de los primeros procesos de transformación, buscar lazos de amistad, generar un mejor entendimiento de los
valores compartidos, no necesariamente los mismos, allí donde debemos poner pie en pared porque nos parece que no es compatible con nuestros propios principios y valores, pero allí donde una forma de entender su aplicación de forma distinta puede ser compatible, nos ha de ayudar a seguir construyendo ese futuro en paz y a resolver los desafíos que tenemos por delante. Y en el fondo, la energía, la lucha contra el cambio climático, la gestión del agua, la seguridad, son aspectos intrínsecamente vinculados a esa aspiración de progreso, de prosperidad, pero son aspectos que siguen siendo fundamentales en la construcción de esa agenda compartida. Es una oportunidad compartida. El conjunto de la cadena de valor, los servicios que esto representa, el diálogo político que requiere a la hora de ir acomodando las respuestas que desde distintas perspectivas, marcando prioridades que no necesariamente son las mismas en su punto de partida, pero pueden ir convergiendo, nos ayuda. Eso lo entendemos y estamos entrenados para ello. Hay quien da marcha atrás en ese escenario, en ese ejercicio. No dejemos el espacio para otros, busquemos cómo consolidarlo. Es en ese contexto geopolítico donde desde las instituciones europeas, en particular desde la Comisión, con un programa de gobierno presentado por su presidenta ante el Parlamento Europeo, destacando competitividad, valores y seguridad, hay que entender la forma en la que los acuerdos comerciales, el acercamiento a terceros países, se ha convertido en una prioridad notable de la agenda exterior europea. En estos últimos 10 días hemos firmado los acuerdos con Mercosur y con la India, enviando un mensaje claro, un mensaje en el que se elige la cooperación frente al aislamiento, la reducción de riesgos, la creación de oportunidades para nuestras empresas y para las empresas de los países del Mercosur y de la India, la diversificación de nuestras cadenas de suministro, la identificación de aquellas herramientas que puedan facilitar respuestas para tranquilizar a aquellos que en un determinado momento puedan sentir que esos acuerdos comerciales hayan o puedan llegar a ser una amenaza. Unos acuerdos comerciales que nos permiten seguir reforzando partenariados con terceros países, crear alianzas estratégicas en minerales y materias primas críticas, buscar cómo responder de forma pacífica pero convincente a los desafíos, a los conflictos cuando aparecen, buscar cómo construir diversificación y resiliencia. Y sí, es un mundo complicado. Sabemos que hoy China controla más del 70% del procesado mundial de tierras raras, más del 60% de las cadenas de valor de las baterías. Sabemos que en el ámbito de la energía podemos identificar unas líneas diferenciadoras entre las economías vinculadas a lo que algunos han venido a llamar petroestados y las economías vinculadas a los que algunos han venido a llamar electroestados. Y Europa debe elegir su camino. Europa eligió su camino, ha elegido su camino y es normal que por el camino encuentre dificultades, desafíos, tenga que actualizar su hoja de ruta, aprender de las dificultades que puedan surgir, pero también de las fortalezas que viene construyendo. Y por eso ese término empleado por la presidenta von der Leyen sobre cómo construir grandes autopistas de la energía, reflexionando en el potencial de la energía local, homegrown energy, forma parte de lo que reflejamos en algunos de nuestros documentos y acciones estratégicas que hemos venido dando a conocer en el último año y en lo que está por delante. Según la Agencia Internacional de la Energía, las renovables ya son la fuente más barata de nueva generación eléctrica, pero también desde el año 2025 el despliegue mundial de la solar y la eólica superó el crecimiento de la demanda eléctrica.
Esto tiene mucho que ver con la preferencia por la electrificación, allí donde sea posible, por la eficiencia, en todo caso, por la búsqueda de soluciones próximas, por la construcción de elementos que permitan facilitar la cadena de valor industrial y de servicios en ese proceso de cambio, por la reflexión sobre cómo se ha de gestionar un sistema energético que cambia a toda velocidad y en la posibilidad de utilizarlo como herramientas que nos permitan reducir importaciones, garantizar menor volatilidad en los precios, mayor resiliencia frente al exterior, transformando nuestro sector industrial, sentando las bases de un futuro en el que podamos contar con electrones, moléculas también, competitivos, producidos en casa, limpios, un sistema seguro, un sistema eficiente. Y es verdad que esto representa desafíos que en algunos casos nos obligan a acelerar los procesos de cambio o descubrir por el camino, decía antes, cuestiones que no habíamos incorporado plenamente. Cómo desplegar un sistema que cuente con capacidad de almacenamiento, cómo favorecer la transformación de nuestros grandes ejes de transmisión y transporte hacia un modelo mucho más interconectado, cómo facilitar el cumplimiento de nuestros objetivos en todas las dimensiones que hemos ido identificando a lo largo de años: descarbonización, electrificación, eficiencia, renovables, paso al hidrógeno, búsqueda de reducción de dependencias, vinculaciones con aquellos sectores industriales inmediatamente dependientes de este proceso de cambio sin que eso represente mayores dificultades, sino mayores oportunidades, distribución o mejor dicho, regulación, construcción de un contexto que permita minimizar los impactos negativos en consumidores y trabajadores, pero también en aquellas industrias que, sabiendo que su futuro estratégico está vinculando a esta transformación, tienen que poder asumir el proceso de cambio sin caer por el camino. Este es el origen de lo que ahora, hace un año, presentamos, junto con la Brújula de Competitividad Europea, el Pacto por una Industria Limpia. Reducir los costes energéticos y ser menos dependientes, transformar rápidamente nuestro sistema, identificar cuáles son los grandes instrumentos facilitadores de ese cambio, que en una visión transversal también incorporan, ¿por qué no?, la conexión con los elementos de una economía digital o la capacidad de contar con aquellas habilidades, con aquellas cualificaciones que nos permitan aprovechar estos recursos. Hemos venido avanzando en este último año en algunas de las piezas fundamentales de este paquete de medidas en nuestro ámbito doméstico. Nos quedan muchas por acometer y debemos hacerlo a toda velocidad. Requiere un consenso que a veces es complejo. Y por eso, porque ese consenso es complejo, el diálogo con todos los actores, pero también el orgullo en aquello que funciona y la voluntad de hacer de ese proceso de cambio una oportunidad para la construcción europea es capital. Decía Tony Jardin, y yo comparto, que si hoy sabemos que solamente vamos a poder reaccionar, sobrevivir, fortalecernos, responder a ese compromiso de mejorar la calidad de vida de los europeos sobre la base de la unidad, esa unidad de las economías medias de la que hablaba Carney, el ámbito energético sigue siendo uno de los más importantes para construir unidad. En esa fragmentación del mercado interior que debemos superar, en el que el coste del capital, el aprovechamiento de los recursos que ahorramos y que no necesariamente gestionamos en su reinversión en nuestro territorio, marca una de las grandes hojas de ruta. Unión de capitales, unión bancaria, unión de ahorros e inversión, reducción de costes del capital, reducción de riesgos, pero también la unión de la energía. También la orientación o el ganar peso en sistemas
en los que las grandes autopistas de la energía nos permitan pensar en cómo fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante cualquier episodio que pueda llegar a surgir, la gobernanza dentro del proyecto europeo, los recursos europeos que avalen procesos de inversión enormemente cuantiosos que no pueden ser trasladados directamente a los consumidores y una preferencia por la electrificación allí donde sea posible, que requiere acciones decididas. En este último año hemos adoptado el marco de ayudas para la industria limpia, sabiendo que en prácticamente todos los Estados miembros el compromiso de sus gobiernos con el respaldo a la transformación ágil, rápida de su industria y de su sistema energético es una realidad. Por supuesto que hay quien duda sobre la oportunidad vinculada a la competitividad de las agendas de descarbonización. Son los menos. En la mayor parte de los casos sabemos que competitividad requiere ser enormemente eficientes, utilizar recursos que no generen daños colaterales que acaben siendo un lastre para el medio y el largo plazo, favorecer una competitividad que pueda durar en el medio y en el largo plazo frente a un incremento de los beneficios en el muy corto plazo que puede no llegar a perdurar en el medio y en el largo. Sabemos que cuando hablamos de productividad en Europa y la comparamos con la productividad en Estados Unidos, y algunos nos dicen, es una economía mucho más productiva la americana. Todo esto cambia cuando hacemos un análisis sectorializado y sacamos de la ecuación el sistema financiero, el sector financiero y el sector digital. Sector digital y sector financiero son los que aportan el gran diferencial con respecto a la productividad europea. Fuera de esos sectores, la industria, los servicios europeos siguen siendo más productivos que los de Estados Unidos. Las infraestructuras, la capacidad de sus empresas, la capacidad de sus trabajadores, la cobertura y la disminución de riesgos que supone la estabilidad, la predictibilidad del sistema europeo sigue siendo factores determinantes de nuestra competitividad. Por tanto, apostemos por un mercado interior, por tanto, apostemos por un crecimiento, un posicionamiento de nuestro sector digital, por tanto, apostemos por seguir adelante con nuestros procesos de transformación en los que el espacio de la agenda verde se convierte en una agenda que gana libertad, que gana independencia estratégica con respecto al resto. Hay un aspecto claramente determinante a la hora de poder facilitar este proceso de transformación. ¿Dónde está la demanda de esos productos que hoy por hoy siguen siendo más caros que los productos tradicionales? ¿De qué modo acometo inversiones que transforman la cadena de transformación industrial en nuestro territorio? Intentamos responder a esa respuesta a través de la creación de demanda, de mercados que demanden ese tipo de productos. Por ejemplo, propuestas legislativas sobre flotas corporativas verdes para estimular la demanda de vehículos eléctricos y acompañar la transformación de nuestra industria. Propuestas que permitan incorporar y bonificar parte de los objetivos que se marque este sector cuando sustituyan el acero convencional por acero verde. Banco de descarbonización para financiar la descarbonización de la industria o el paquete de redes que aprobamos el pasado mes de diciembre. Un paquete de redes que subraya algo que ya conocíamos, pero lo hace con particular protagonismo en este momento. ¿Cuál es la estructura básica de las redes? Incorpora también ductos que nos permita tener un esqueleto, una estructura compartida en Europa. ¿Hasta qué punto esa estructura puede ser gobernada con una idea europea, en la medida en la que también contará con una financiación muy importante de Europa? Obviamente con participación de los actores nacionales, pero que sí
empezamos a favorecer una integración que cuente con gobernanza europea como un esquema en el que seguir avanzando en la Unión Europea de la Energía. Una previsión a escala de la Unión para redes eléctricas, para hidrógeno, que facilita la financiación mediante mecanismos de reparto de costes entre los Estados miembros más ajustados, priorizando las interconexiones básicas, facilitando el paquete financiero que permita hacer asumible una inversión capital para poder contar con las oportunidades que nuestra industria requiere para poder beneficiarnos de esos costes operativos menores, de esa seguridad de suministro y de esa mayor autonomía con respecto al exterior. Un paquete en el que se priorizan 235 proyectos energéticos que se beneficiarán de la financiación europea a través del mecanismo Connecting Europe, cuyo presupuesto multiplicamos por 5 hasta alcanzar 30.000 millones de euros en la próxima propuesta del marco financiero, trabajando con el Banco Europeo de Inversiones para poder acometer esa llamada también a inversores privados, designando inmediatamente 8 autopistas energéticas que reflejan una decisión fundamental. Redes eléctricas, hidrógeno, que no deben desarrollarse solo como proyectos nacionales, que deben ser reflejadas también como un mercado europeo verdaderamente integrado que necesita de las venas del sistema capilar que les ayude a construir ese espacio troncal. Entre las 8 autopistas energéticas hay 2 corredores en España. Las interconexiones transpirenaicas con Francia, elevando la capacidad total de interconexión hasta 8 gigavatios en 2040, y el corredor suroccidental del hidrógeno, reforzando la columna vertebral del hidrógeno que conecta la península ibérica hasta el norte de Europa. Trabajando con el Banco Europeo de Inversiones para desarrollar nuevos modelos de financiación que reduzcan riesgo y movilicen capital privado destinado a redes, con la intención de que podamos presentarlo en el próximo mes de marzo. Y en breve, como no, por fin la interconexión del Golfo de Vizcaya, incluida en la lista de proyectos de interés comunitario y que acaba de recibir un préstamo de 1.200 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones y que está prevista que entre en funcionamiento en 2028. Tenemos que continuar trabajando en este ámbito. Antes aludí a la dimensión internacional, a cómo facilitar, utilizando diplomacia, comercio, soft power, una relación creíble, solvente, de medio y de largo plazo en el acceso a materias primas fundamentales para las grandes revoluciones de nuestra competitividad de hoy, limpia y digital, pero también para garantizar que nuestra seguridad en sus múltiples dimensiones, incluida la energética, esté bien construida, sobre la base de acuerdos que permitan trabajar con nuestros socios en terceros países, sobre la base de nuestro fortalecimiento interno, sobre la base de un fortalecimiento interno en el que la electrificación adquiere particular protagonismo. En este año 2026 hemos de aprobar el Plan de Acción de la Electrificación para la Demanda Energética. Llevamos muchos años de trabajo al respecto, con vaivenes, con dificultades. Estamos estancados en niveles propios de economías que cuentan con recursos fósiles más que en economías en las que los combustibles fósiles son una dependencia que puede lastrar nuestra productividad, lo que no significa que podamos prescindir de ellos de un día para el otro, pero sí que debemos pensar en una senda que nos permita reducir hasta poder sentirnos completamente seguros. La Ley de Economía Circular que queremos presentar en el tercer trimestre de 2026 pretende aprovechar plenamente el potencial del reciclaje, que a menudo ofrece el acceso más barato, más limpio y basado en la Unión Europea a algunos de los recursos críticos que necesitamos. La iniciativa del IVA verde,
que queremos presentar en el cuarto trimestre de 2026 para garantizar que nuestros regímenes fiscales estén alineados con nuestros objetivos. Una competencia que es claramente una competencia nacional, pero donde las indicaciones, el diálogo, la posibilidad de construir recomendaciones puede ser de gran ayuda. Propuestas legislativas relativas al marco climático y energético posterior a 2030 que deberemos actualizar en este año. E insisto, sabiendo que la senda que iniciamos hace ya tiempo puede acelerarse en determinados ámbitos, deberá actualizarse, modularse, introducir flexibilidades adicionales en otros, pero es un camino que no abandonamos, al contrario, un camino que sabemos nos ayuda a ganar en competitividad. Como también la nueva ley del acelerador industrial, prevista para las próximas semanas, apoyando mercados líderes para productos limpios fabricados en Europa, porque quizá en este mercado interior imperfecto, pero en el que la inmensa mayoría, si no todos, de nuestras empresas cumplen con altos estándares ambientales y sociales, porque es nuestro modelo de vida, porque nos permite que la productividad y los ingresos de los consumidores y los trabajadores europeos sigan disfrutando de la construcción de esas oportunidades a medio y a largo plazo, compite con quienes, lógicamente, quieren acceder a un mercado que retribuye bien los productos que adquiere, pero que no necesariamente respeta esas mismas reglas laborales y ambientales que están detrás de nuestra apuesta por la competitividad y la alta calidad de vida. Por tanto, en esa conciliación entre dimensión exterior, comercial, partenariados y altos estándares de nuestro mercado interior, necesitamos diálogo, necesitamos entender cómo construir sinergias que permitan que las prioridades de terceros países se vayan acercando a las prioridades que nos hemos marcado nosotros y podamos convivir resolviendo las tensiones que eso produce. Pero también necesitamos que nuestro tejido productivo, que respeta esa voluntad europea de altos estándares, cuente con un marco adecuado que garantice una competencia leal, una transparencia en la forma en la que se produce, un aprovechamiento de los recursos del consumo de los europeos para seguir mejorando su capacidad de producir bienes y servicios made in Europe, limpios y socialmente comprometidos. Las actividades para reindustrializar de manera más eficiente nuestro continente sin poner en riesgo nuestra competitividad presente, garantizando nuestra sostenibilidad futura. Y sí, el cemento, el acero, forman parte de algunas de esas materias fundamentales para otros tantos productos o equipos en la cadena de producción que requieren particular atención, como también reflexionar sobre qué representa esto desde el punto de vista de la seguridad energética con bienes de equipo, digital con dependencias enormemente elevadas o la búsqueda de una capacidad, una unión de la seguridad y la defensa que más allá de la producción industrial sea una política, una estrategia europea que permita garantizar la convicción que nuestros valores proyectan en las relaciones con terceros. Los proyectos de hidrógeno a gran escala están alcanzando un momento decisivo. Para pasar de la ambición a la inversión, los desarrolladores necesitan claridad, señales de demanda sólidas, y ahí es donde la Unión Europea interviene con actos delegados de la Directiva Renovables, que ofrecen un marco estable, con el Banco Europeo del Hidrógeno y con el futuro Banco de la Descarbonización, al que antes aludía. También con la Ley de Aceleración Industrial, como digo, creando esa demanda estructural de hidrógeno limpio. Necesitamos mercados financieros de gas transparentes. Este ha sido otro aspecto al que hemos querido prestar atención desde la crisis vivida en el año 2022. Mercados de gas transparentes que hasta hace relativamente poco se consideraban poco identificables,
demandas locales que no necesariamente podían ser anticipadas o que podían ser simuladas por los observadores, como la Agencia Internacional de la Energía, u objeto de diálogo entre potencias productoras y potencias consumidoras, y que, sin embargo, requieren una visión mucho más estratégica tras lo que hemos vivido en estos últimos años. Por eso, y sabiendo que siguen siendo mercados donde en gran medida los pagos se producen en euros o novedad, es importante trabajar con el sector, con el conjunto de la cadena de valor, bancos, exportadores, importadores, intermediarios, para poder entender, anticipar cómo mejorar esos mercados financieros de gas transparentes que nos ayuden a prevenir crisis futuras y a fortalecer la integración de nuestro mercado europeo. Estamos finalizando un examen exhaustivo de estos mercados europeos de gas con los servicios financieros, la Dirección General de Finanzas de la Comisión de Energía y de Competencia y Mercado Interior, con el fin de identificar carencias o oportunidades de mejora allí donde sea necesario y proponer acciones concretas para garantizar su funcionamiento óptimo en un diálogo entablado ya con el sector. Pero quisiera terminar con una nota positiva. En este ruido que muchas veces acompaña el debate público, se nos olvida todo lo bueno que hemos conseguido. Todo lo bueno que hemos conseguido a nivel europeo, pero también todo lo bueno que hemos conseguido en España. Por supuesto que hay desafíos por delante, por supuesto que tenemos que seguir apostando por la modernización, por la innovación, por la integración, por las nuevas demandas, pero seamos conscientes del enorme camino recorrido hasta la fecha y el enorme éxito en ese camino recorrido hasta la fecha. Porque, como decía antes, es obvio que el futuro no está escrito, pero no nos dejemos llevar ni por el ruido ni por el pesimismo, ni nos olvidemos de las mejoras, de los éxitos conseguidos gracias precisamente al esfuerzo colectivo, a la capacidad de reacción, y que nadie desprecie o menosprecie la capacidad de Europa de reaccionar unida incluso en los momentos más difíciles. Debemos ser lo que queremos y no dejar que sean otros lo que nos digan que no podemos ser. Muchas gracias.